y cuando hace algunos días recibí la visita de Juan Fernando y la invitación a participar en este foro, a hablar sobre un tema que me ha apasionado toda la vida, que es el tema del federalismo, pues no pude menos que decirle que sí, felicitarlo por la iniciativa de plantear nuevamente este tema de la Colombia federal, de la lucha contra el centralismo en la arena política de nuestro país. La última vez que algún liderazgo político serio planteó este tema de la Colombia federal fue en cabeza nuestra en el año 2005-2006 en la consulta interna presidencial del Partido Liberal. En esa oportunidad logramos que 543,000 conciudadanos nos apoyaran con esa idea de marchar hacia una Colombia federal, y desde entonces la idea se abandonó, la idea no ha existido, no ha estado en la arena política de Colombia, hasta ahora que esta fuerza política en marcha resuelve abanderar esta iniciativa. Por eso lo celebro, y vamos entonces a plantear de qué se trata un poco este tema, como me decía nuestra moderadora, con plastilina, que lo podamos entender claramente. Empecemos por una reflexión sobre Colombia y su territorio. Colombia no es un país pequeño, Colombia es uno de los países grandes del mundo. Es el país 29º más grande del mundo. Solamente hay 30 países con más de 1 millón de kilómetros cuadrados, como lo tiene Colombia. Colombia tampoco es un país poco poblado. Es el país 29º, doctor Guido, bienvenido, a nivel global. Solamente hay 29 países en el mundo con más de 50 millones de kilómetros cuadrados. Y esta es la primera reflexión que yo quiero hacer. Los países grandes y muy poblados como Colombia generalmente se han dado una forma de estructura territorial federal o autonómica, porque para manejar países complejos, diversos, grandes y muy poblados, el centralismo, los estados unitarios han demostrado ser un fracaso. Es imposible pretender manejar desde un solo centro de poder político países grandes y muy poblados. Por no haber avanzado o no haber abrazado el modelo federal durante los últimos 130 años, porque Colombia fue federal hasta el año 1886, Colombia es lo que es hoy. Tiene unas singularidades entre esos países grandes que nos diferencian de otros países grandes y poblados en el mundo. ¿Cuáles son esas singularidades? Primero, es un país desigual, profundamente desigual entre regiones. Aquí hay regiones que parecen del primer mundo y hay regiones que parecen del tercer mundo. Desigual en lo étnico. La Colombia más atrasada suele ser la Colombia afrocolombiana, la Colombia indígena. Y es desigual en lo social. La Colombia campesina fundamentalmente sufre esa desigualdad, pero también en las ciudades y en las regiones los sectores populares sufren una pronunciada desigualdad. Otra característica de nuestro país, producto del centralismo, es la informalidad. La mitad de la economía colombiana es informal, está ajena a los circuitos de formalidad que permiten que se pueda formar capital, que se pueda acrecentar la riqueza y cimentar el desarrollo de una nación. Otra singularidad que sigue a estas dos es la ilicitud. En Colombia pulula la ilegalidad, la ilicitud, en rentas ilegales, en delitos, que ya no solamente se practica de manera informal e individual, sino que se practica de manera estructurada a través de organizaciones poderosas, armadas, paraestatales. No es el Estado el que domina el territorio colombiano en su totalidad, sino paraestados que ante el vacío que deja el Estado colombiano ejercen en esos territorios el papel que el Estado debería jugar. Y finalmente la violencia. Colombia ha sido un país tradicionalmente muy violento. Un país donde nos acostumbramos a la violencia como si fuera parte del paisaje. Ahora, ¿por qué ocurre eso en un país grande y poblado como Colombia? Porque los tres elementos básicos de cualquier país, que son el elemento geográfico, el territorio, el elemento demográfico, es decir, la ciudadanía, la sociedad, la nación, y el elemento político, es decir, el gobierno, están en Colombia gravemente desarticulados, disociados, desequilibrados, como consecuencia de más de 100 años
de centralismo. Para repetir una frase del exministro vallecaucano Rodrigo Escobar Navia, en Colombia hay mucho más territorio que nación y más nación que Estado. La parte del Estado que no logra dominar a toda la población, que no logra gobernar a toda la sociedad, es lo que llamamos la informalidad, si se quiere la ilicitud. Y la parte del territorio que no logramos gobernar con el Estado, con la institucionalidad democrática, y ni siquiera poblar, es el espacio vacío que ante la ausencia de la sociedad políticamente organizada es llenado por los paraestados, llámese guerrillas o paramilitarismo o bandas criminales o grupos criminales. La expresión local de esa realidad, que son los municipios, cuando uno la compara con otros países grandes y poblados en el mundo, encuentra que en Colombia los municipios son semejantes a los de otros países del mundo en cuanto a funciones, pero no en cuanto a número en su territorio. Y aquí les quiero mostrar este slide para que lo veamos de una manera muy impresionante. Colombia es un país de 1.143.000 kilómetros cuadrados. España tiene el 44% de nuestro territorio, o sea, poco menos de la mitad, y tiene 8.131 municipios. Nosotros tenemos 1.122. Francia tiene un poco más de la mitad de nuestro territorio y tiene 35.498 municipios. Nosotros 1.122. Alemania tiene la tercera parte de nuestro territorio, el 31%, y tiene 12.013 municipios. E Italia, que tiene la cuarta parte de nuestro territorio, tiene 7.904 municipios. Eso les muestra a ustedes que la expresión municipal colombiana, que es la expresión del Estado más próxima a los ciudadanos, en Colombia es similar en funciones a otros países del mundo, pero nosotros no hemos logrado cumplir la misión de ocupar el territorio con sociedades que se autogobiernen, que autogestionen la solución a sus propios asuntos. Porque el centralismo para crear un municipio le exige a cualquier asamblea departamental que tenga alcaldes y concejales con unas tarifas, con unos honorarios, que tenga una estructura burocrática, con unas condiciones fiscales, que tenga unas competencias que hacen absolutamente imposible que esa decisión se pueda tomar en nuestros territorios. En cambio, a nivel de los departamentos, la expresión departamental del centralismo colombiano nos muestra que Colombia tiene un número de departamentos, 32, y el Distrito Capital, que es normal comparado con países grandes del mundo, pero en funciones, cuando comparamos las posibilidades de competencia de nuestros departamentos con el nivel intermedio en otros países grandes del mundo, los departamentos colombianos son raquíticos. La expresión de fortaleza institucional de los departamentos y del Distrito Capital es mínima. Ahora, este tema lo abordamos hace más de 20 años, en el año 2001, en un libro que publicamos que se llamó Hacia un nuevo federalismo para Colombia, donde para explicar el tema con plastilina, como me lo pide mi moderadora, dijimos, este no es un tema académico, este no es un tema de técnicos, este es un tema de poder político. ¿Quién tiene el poder político en una nación? En la Constitución está escrito que lo tiene el pueblo. Antes, en la Constitución del 86 se decía que el poder político lo tenía la nación, esa persona jurídica ficticia que se llamaba la nación. Pero ¿quién determina la centralidad del poder político? ¿Quién determina quién tiene el poder político? A mi juicio es bastante elemental. ¿Quién le escribe el libreto al otro? ¿Quién le escribe la partitura al otro? El que escribe la partitura para que el otro la interprete es el que tiene el poder político. Entre la nación y los departamentos en Colombia, ¿quién le escribe la partitura al otro? Es evidente que la partitura de la nación la escribe la nación a través del Congreso y a través de las reformas constitucionales. Pero la partitura de los departamentos, el libreto de los departamentos, las competencias y funciones y recursos de los departamentos también se los escribe la nación. De modo que el poder político lo tiene la nación. Por eso este es un Estado centralista, aunque se vista con traje dominguero llamándose Estado unitario y además se adorne con una capa bonita que se llama con descentralización antes o ahora con autonomía de sus entidades territoriales. Carreta. En la nación le sigue escribiendo el libreto
a los departamentos, que es donde vive la Colombia real, donde está la Colombia que supuestamente nuestra Constitución tiene la soberanía, que es el pueblo. La consecuencia de eso, en un estado como el colombiano, donde hay 32 departamentos y el Distrito Capital, y son 32 realidades distintas, diversas, ha sido la impotencia estructural del Estado colombiano para proveer los bienes básicos a los ciudadanos. Este centralismo no nos está proveyendo seguridad, ¿o sí? No nos está proveyendo justicia, ¿o sí? No nos está proveyendo desarrollo económico integral, ¿o sí? No lo hace. Los bienes básicos que cualquier Estado está obligado a proveerle a los ciudadanos no los provee el centralismo porque es incapaz. Yo no quiero culpar aquí a ningún gobernante ni de izquierda ni de derecha. Cualquier gobernante, por bien intencionado que sea, montado en el carro del centralismo colombiano, está condenado a fracasar, como lo hemos visto en las últimas décadas y como lo estamos viendo en el actual gobierno, porque hay una imposibilidad ontológica, filosófica, esencial del centralismo de poder ser eficaz. Es imposible que haya una misma receta que sea válida para 32 realidades distintas. Eso no existe filosóficamente. Si hay 32 realidades distintas, tiene que haber recetas distintas y ese bien no lo provee el centralismo. Ahora, si el problema es político, de que hay alguien que concentra el poder político y son las instituciones centralistas, y eso es el Congreso y el Gobierno Nacional, entonces la solución tiene que ser política y tiene que estar en cabeza de las víctimas del centralismo, que son esencialmente los departamentos y el Distrito Capital. El nivel intermedio en Colombia, que debe tener ese poder en un Estado federal, deben ser los departamentos y el Distrito Capital. Derivadamente podrían crear regiones autónomas de planificación, regiones como entidades territoriales, pero ese no debe ser el punto de partida. Esa debe ser una expresión de la soberanía y autonomía de los departamentos y el Distrito Capital, si lo quieren hacer así, pero no porque nadie se los imponga desde Bogotá. El poder del nivel subnacional en el centralismo lo ejerce o se determina por lo que llamamos la cláusula general de competencias. ¿Quién, después de entregarle el poder a otros o de definirle el libreto a otros, queda con el resto de las competencias, con las competencias residuales? En Colombia es claro que aún el Distrito Capital, que tiene 8 millones de habitantes, y departamentos que tienen millones de habitantes, y que tienen fortaleza institucional, capacidad institucional, de ahí salen presidentes, de ahí salen congresistas, de ahí salen ministros, son incapaces de tomar decisiones con libertad, porque si lo hacen saliéndose del libreto que les escribe el centralismo, prevarican. Y si gastan plata en ello, peculan, porque el centralismo castiga con la más grave de las sanciones, que es una sanción penal, a quien se atreva a salirse del libreto que el centralismo les establece. La autonomía real, que es propia de sistemas federales, no incluye, como en Colombia, simplemente que los departamentos tengan funciones administrativas, de las cuales si se salen cometen un delito, sino que tengan también poder político, que tengan competencias constituyentes, legislativas, judiciales, autogobierno y que concurran a decisiones del orden nacional. Pero en el centralismo colombiano, las competencias de los departamentos son simplemente administrativas, algunas funciones delegadas por el poder central y una autonomía electoral que no sirve de nada, porque los gobernadores y los diputados departamentales están absolutamente amarrados en sus manos y en su iniciativa por el libreto que se les escribe desde el poder central. Ya miramos esta lámina y pasemos a la propuesta de cuáles son las objeciones que se plantean a esta iniciativa. Primero, se nos dice que el federalismo produciría una guerra civil. Históricamente, cuando hubo federalismo en Colombia, en el siglo XIX, y centralismo, había épocas alternadas de centralismo y federalismo, había guerras civiles, pero porque el federalismo del siglo XIX en Colombia fue extremo y le entregó a los departamentos también el poder de la Fuerza Armada y el poder de emisión de moneda. Usted combina esos dos poderes en los departamentos, eso es un extremo que conduce a la guerra. Ese error no se puede cometer, pero por el contrario, en los últimos 130 años lo que Colombia ha vivido es una constante de violencia y de guerra civil y de conflicto interno, que es un subproducto del centralismo, porque no hemos tenido federalismo en Colombia durante los últimos 130 años. Por el contrario, el federalismo produciría
un marco apropiado para que tengamos mayores niveles de seguridad y de justicia y de dominio territorial. A mí me parece absurdo. Conduje las Fuerzas Armadas del país en el Ministerio de Defensa, pero me parece absurdo que la misma Policía Nacional que enfrenta el terrorismo y enfrenta a los grupos armados ilegales y los carteles de la droga más poderosos del mundo sea la que cuide el Estadio El Campín, sea la que maneje el espacio público en las calles para que haya una ordenada utilización del espacio público por los vendedores ambulantes, sea la que ponga los partes de tránsito. Eso es absurdo. Esa policía para temas menores debe ser municipal o quizá departamental, pero no nacional. Y ese vacío en Colombia ha causado un déficit de seguridad y también de justicia que es evidente. Otra objeción es que los departamentos son incapaces, pero ya hablé de este tema. Los mismos departamentos que se presume incapaces de manejar sus asuntos son la cantera de líderes nacionales para manejar los asuntos de la nación cuando los eligen presidentes o ministros o congresistas. Ahí sí sirven, ahí sí se presume su capacidad. Eso es absolutamente hipócrita y maniqueo. Lo tercero, que el federalismo genera corrupción. Colombia está hundiéndose en la corrupción. Y llevamos 130 años sin una estructura federal. Luego, la corrupción es un subproducto del centralismo, no del federalismo. En los departamentos se roban centavos o millones. En la nación se roban billones. La forma de enfrentar esto en un régimen federal es como se hace en cualquier democracia, con pesos y contrapesos. Usted le entrega la iniciativa del desarrollo económico, la iniciativa de las competencias y de los recursos a los departamentos, pero no pone al ratón a cuidar el queso. Los controles en materia anticorrupción, en materia de derechos humanos, en materia de sostenibilidad ambiental, tienen que estar radicados en el poder central, para que uno sea el que promueva el desarrollo y la seguridad y la justicia, y el otro sea el que controle que la plata no se la roben, y que no se deprede el medio ambiente, y que no se vulneren derechos humanos fundamentales. La cuarta objeción, que el federalismo desfavorece a las regiones más pobres. A uno siempre le dicen, ¿y qué pasa con el Chocó? Siempre ponen ese ejemplo. ¿Y es que acaso le puede ir peor al Chocó en una estructura federal de como le ha ido en una estructura centralista? Es que las principales víctimas del centralismo de 130 años que hemos sufrido son las regiones de la periferia colombiana. Las regiones más atrasadas y pobres de Colombia están condenadas a ello por el centralismo que ha sido incapaz de proveerle respuestas y desarrollo. La otra objeción, el federalismo rompe la unidad de la nación. Hay un riesgo de secesión. Estudien la historia. Colombia tenía Panamá, tenía Venezuela, tenía Perú, tenía Ecuador. Y perdimos territorio en 200 años de historia solamente bajo la vigencia de gobiernos rigurosamente centralistas y autoritarios. Nunca perdimos un centímetro cuadrado de territorio cuando Colombia en el siglo XIX tuvo estructura federal, porque nadie se va de la fiesta donde lo están tratando bien. En cambio, el centralismo produce inconformidad, produce rebeldía y produce movimientos secesionistas en los territorios de la periferia, como históricamente está demostrado. Y finalmente, se dice que hay una incapacidad frente al crimen organizado, y el ejemplo clásico es México. Pero es que México cometió el error de entregar las fuerzas de seguridad a los estados federales y no tener una suficientemente fuerte potencia militar y policial a nivel central. Eso lo están tratando de corregir, pero quizá ya sea un poco tarde. Por eso la propuesta que hacemos de un federalismo a la colombiana es bastante sencilla. Nosotros tenemos necesidad de que haya un gobierno central. Eso nadie lo discute. Es un mal necesario. Entendamos por entender que el gobierno central, la institucionalidad centralista, no es un bien ideal, deseable, que solucione los problemas de la gente. No. La institucionalidad más cercana al ciudadano es la deseable, pero admitamos la necesidad de que exista un Estado central, un gobierno nacional, como un mal necesario. Haga de cuenta, usted vive en un condominio, usted necesita un administrador y usted necesita un vigilante para que le cuide el condominio, ¿cierto? Es un mal necesario, pero usted no quiere que el administrador se le meta en la casa. Usted no quiere que el administrador le diga qué compra y qué deja de comprar y cómo se manejan sus hijos. Admitamos la necesidad del vigilante y del administrador como un mal necesario. Un Estado central reglado, concentrado en pocas cosas que haga bien: seguridad y defensa nacional, lucha contra el crimen organizado, lucha contra delitos mayores, control contra la corrupción,
control de sostenibilidad ambiental y derechos humanos, manejo macroeconómico, relaciones internacionales y ciertas competencias que requieren economías de escala, como el aseguramiento en salud y en pensiones, y podríamos pensar en otros. Y por supuesto el recaudo de unas pocas rentas que se le asignen al gobierno central bien acotadas para que cumpla esas funciones. Y en el resto de los temas, pare de contar. Deje unos municipios como están ahora con competencias, pero débole al Estado intermedio, es decir, a los departamentos actuales, no a las regiones, todo lo demás, la cláusula general de competencia, para que todo lo que no está asignado o a la nación o a los municipios, las asambleas legislativas departamentales con los gobernadores departamentales lo puedan agenciar de una manera distinta en Cundinamarca a como lo decían en Nariño, a como lo decían en La Guajira, a como lo decían en Bogotá. Si aquí en Bogotá deciden que el principal problema de Bogotá es la seguridad y quieren gastarse dinero de los bogotanos en tener una policía local que controle el espacio público, que controle las infracciones de tránsito, que enfrente las contravenciones, los delitos menores, ¿por qué no poder hacerlo? Sin que eso vulnere la responsabilidad del gobierno central de seguir enfrentando el crimen organizado. Pero hoy no lo puede hacer, repito, porque si lo hace prevarica y si gasta dinero en ello pecula. Ese sería un planteamiento muy general, primero de la crítica que a mi juicio es abrumadora frente a la incapacidad, si le hacemos un juicio de residencia a la estructura centralista de Colombia en los últimos 130 años, tenemos que concluir que ha sido un gran fracaso para proveer los bienes básicos del Estado colombiano. Y si miramos más allá, en el siglo XIX tenemos que concluir que las épocas de mayor prosperidad y desarrollo económico de nuestro país en el siglo XIX fueron las épocas que tuvimos constituciones federales, y las de mayor limitación y escaso crecimiento y desarrollo económico fueron la época en que tuvimos constituciones centralistas y autoritarias. Ese sería el planteamiento con plastilina para poder, digamos, abrir el debate y por supuesto participar en esta conversación que me parece de la mayor importancia. Muchas gracias. Creo que se merece un aplauso esa explicación muy detallada. Muchas gracias. Doctor Guido, le damos la bienvenida. Bueno, muchas gracias. No, yo creo que la excelente intervención de Rodrigo Rivera nos da un abrebocas muy interesante, muy atractivo, muy sugerente y muy claro sobre lo que significa la seria posibilidad de reordenar al país territorialmente y fundamentalmente la idea, como él lo ha dicho, de crear un Estado federal. La verdad es que este tema no es nuevo en Colombia. Lo decíamos esta mañana que frente al concepto de federalismo, centralismo, hubo guerras en el siglo XIX. Tuvimos federalismo en una corta etapa de nuestra historia en el mismo siglo XIX. Luego vino una constitución centralista, hostigantemente centralista, la de 1886, y apenas sí volvimos a hablar seriamente del tema del reordenamiento, más allá de los escenarios académicos en la constituyente del año de 1991. Esta idea que ha venido siendo recreada por centros de estudio, por tanques de pensamiento, por grupos de investigación, se han ido quedando un poco a la saga y los últimos intentos que se han hecho no han dado los resultados consecuentes. Y el ejemplo es la Constitución del año de 1991. Uno de los temas fundamentales en torno a los cuales se convocó la Constituyente fue la reforma del Estado. Y en el marco de la reforma del Estado, un nuevo orden territorial. Tanto que el país eligió a conciencia a Orlando Balborda, el maestro Balborda, creador de la sociología en Colombia, y uno de los estudiosos más clásicos y más sensatos y más videntes del tema territorial. Él estuvo en la Constituyente, dio la pelea, hizo las propuestas, suscitó el debate, y la Constituyente, como pasa en tantos temas, cuando quiere en Colombia reformar algo, se quedó corta, y para salir de un tema que es problemático desde el punto de vista que desata muchas sensibilidades, optó por aprobar el artículo mediante el cual se le dio una instrucción al Congreso para reformar al país territorialmente hablando. Y vino el tiempo, pasaron los días, pasaron los años, hubo más de 24 intentos de
de reorientar al país territorialmente a través de 24 iniciativas, y apenas hace unos 8 o 10 años, tal vez por iniciativa, entre otras cosas, de Germán Vargas Lleras, que no es propiamente federalista, se aprobó una ley muy débil, muy magra, muy flaca, muy limitada, muy tímida, que estableció una especie de intento de nuevo orden territorial, pero que finalmente no terminó en nada. Y en eso seguimos todavía. Y digamos que esta es una especie de retrospectiva histórica muy elemental para significar que tal vez este es uno de los temas que más ha estado presente en la historia del país. A veces surge con mayor ímpetu, a veces se relega un poco la cuestión, sin embargo el tema está ahí. Y uno encuentra, por ejemplo, en las universidades, como les decía ahora, grupos de investigación dedicados a este tema territorial, que es un tema además muy actual en el mundo, porque estos temas territoriales no solamente tienen que ver con el rechazo a este centralismo nuestro, sino también a países de Europa que todavía tienen problemas de reordenamiento del territorio. España tiene problemas de territorio, los tiene Inglaterra, o sea que es un tema muy actual. Entonces, aquí nos hemos quedado un poco en la discusión por las ramas, en la discusión Leguleya-Rodrigo, porque al día de hoy no tenemos claro, o yo por lo menos no tenemos claro, si queremos construir en efecto un Estado federal, lo podemos hacer mediante un acto legislativo que reforme la Constitución. ¿Será que no dice la Corte Constitucional que una decisión de esta naturaleza sustituye a la Constitución? Y si es así, ¿no será necesario apelar a una consulta popular, a un referendo, a la democracia directa, para que ella tome la determinación? Y creo que es una discusión que hay que dar para saber exactamente qué camino coger. Porque ya lo dijo la Constituyente, ordenó hacer esa ley se hizo, no resultó en nada, y apenas ya aparecen unas regiones administrativas de planeación y unas regiones administrativas de planeación de entidad territorial, como antes estuvieron los CORPES, que terminaron finalmente en no plantear un verdadero nuevo orden territorial para Colombia, que es absolutamente necesario. Lo ha dicho Rodrigo. El Estado en Colombia no funciona bien. El Estado es corrupto, el Estado es lejano, el Estado es ineficiente, el Estado ni siquiera controla buena parte de su territorio, el Estado no impone el orden, el Estado no brinda los bienes y servicios que reclama una comunidad para sentirse medianamente bien organizada. O sea que esta reforma, y no hay paz posible si no reordenamos el territorio. No es posible que este Estado, definido así, imponga la paz e imponga el orden. Y entonces este Estado, que no es capaz de imponer ese orden, tiene que negociar de tarde en tarde con grupos criminales, porque de lo contrario no está incapaz de reducirlos, juzgarlos, vencerlos y meterlos a la cárcel. Hay que cambiar estructuralmente la forma del Estado colombiano, y uno de los caminos es reestructurando su territorio para garantizar que ese Estado cumpla eficientemente las funciones en todo el territorio. Esa es la gran lección que nos dejaron los romanos. Los romanos nos enseñaron a administrar el territorio y lo administraron. Y ellos, en la Roma clásica, lograron imponer la paz a sangre y fuego, pero administraron de alguna manera el territorio. Entonces, ahora que ese partido, por fortuna, que nace con esta idea, con este propósito, creo que cumple una tarea muy importante en términos de poner otra vez sobre el escenario público esta discusión. Hay mucha gente muy interesada, gente que tiene claro el camino, lo hemos oído por boca del doctor Hugo Rivera, y creo que en este sentido entonces tenemos una gran responsabilidad. Lástima, por ejemplo, porque es que aquí parecía que lo fracasa todo. Hoy tenemos, por ejemplo, la mala noticia de que se malogró la propuesta de reforma política que ha presentado este gobierno. Si no se reforma en Colombia la política, no se reforma el país. Si no reformamos el Estado en Colombia drásticamente, no será posible crear los escenarios
para que el cambio sea posible, para que la corrupción sea menor y para que el Estado cumpla finalmente lo que debe cumplir. De tal manera que a mí particularmente me causa muchas sugerencias, me cautiva la idea de que este partido entre a debatir seriamente este tema más allá de la teoría para intentar materializar a partir de los métodos que sea posible, cumpliendo la Constitución, este viejo sueño de un Estado federal que responda a lo que cualquier Estado debe responder como un contrato social que garantiza la paz, la vida y el desarrollo. Dumet, tú fuiste gobernador de Bolívar, un departamento con altas complejidades, pero que igual que las regiones de la periferia, sigue teniendo indicadores igual de críticos en acceso a la satisfacción de las necesidades básicas. Tenemos problemas de acceso al agua en las regiones periféricas del país, problemas de alcantarillado, problemas de los mínimos que regiones del centro han resuelto hace muchos años. Seguimos teniendo problemas estructurales de criminalidad, conflicto armado que se expande en todo el país y unos temas relativos al crecimiento económico con el asunto de vías terciarias que en la periferia tiene un déficit que supera el 70%. Y estamos hablando no solo de los departamentos del Caribe colombiano, sino de los departamentos más alejados en toda la geografía nacional. Como gobernador y futuro alcalde, ¿cuáles son los retos que tiene? Porque te dije, claro que va a ser alcalde de marcha en Cartagena. Si a todos los que estamos aquí votaríamos por ti si estuviéramos unificados por allá. ¿Cuáles son los retos que tiene un gobernante local en la estructura actual del Estado para poder enfrentar los desafíos de un proceso que, doctor, parece que no avanzara? Tenemos más de 20 años en esta discusión, la oposición política es muy fuerte, pero sin lugar a dudas hay oposición en la agenda nacional frente al federalismo. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Rivera, por tan precisas anotaciones que nos hizo. Guido, muchas gracias por todo y nuevamente un saludo especial a los presentes. A mí me gusta poner la discusión en el centro de la verdad verdadera. Cuando hemos discutido la realidad del centralismo, doctor Rodrigo, hemos dicho que el centralismo a alguien le conviene. A alguien se beneficia del centralismo. Es decir, ¿por qué tanto tiempo la nación, con un modelo que es absolutamente desigual, que atropella la autonomía, que no reconoce las comunidades? Y yo creo que a partir del nacimiento de esta fuerza de las soluciones, que es el Partido en Marcha, que es una causa, como dijo el doctor Juan Fernando, deberíamos comenzar a señalar dónde está el negocio. ¿Por qué no funciona la posibilidad de tener autonomía? Y esto lo digo porque la periferia no es la región Caribe o la región Pacífica. La periferia pobre puede ser un municipio de Cundinamarca, aquí muy cerca de Bogotá. Lo que pasa en un municipio de la costa Pacífica o la costa Caribe, estoy seguro que pasa aquí muy cerca, a pocos minutos. Y esto lo digo porque cuando en el cuatrenio pasado, que Guido también nos acompañó, quisimos consolidar desde la región Caribe la primera región autónoma y de planificación, fue un parto. Dicen en mi tierra un parto de mula. No fue fácil. Y el principal obstáculo, pues, yo creo que el doctor Rivera y Juan Fernando lo van a reconocer, fue el concepto de Minhacienda para poner a funcionar una estrategia como esta, que era o es menos lesiva que un federalismo. Lesiva a los intereses de los que no quieren que se produzca este tipo de cambios en el Estado, en la forma de la nación. Y casi que nos sentíamos impulsando una acción de carácter subversivo. Es decir, hablar de una región autónoma en este país, pues termina encasillándose como los rebeldes del país, los rebeldes del Caribe. Y las anotaciones del doctor Rivera son tan precisas que
que casi que el estribillo para rechazar cualquier tipo de iniciativa frente a autonomía, no vamos a decir más descentralización, sino autonomía y federalismo, era que no éramos lo suficientemente capaces o no son lo suficientemente capaces en las regiones para manejar la nación. Y ahí le sumaban, doctor Rivera, la peor de las acusaciones. No tienen la transparencia, no tienen observancia a la ley, no saben manejar los recursos. Y con ese discurso nos han tirado misiles todo el tiempo. Entonces, ¿cómo no animarnos frente a una iniciativa política, una causa como esta que va a propender por la autonomía territorial? Y yo les voy a poner un ejemplo. Si yo pudiera ser el alcalde de Cartagena, el alcalde de Cartagena al final termina siendo un pedidor de permiso, un funcionario de alto nivel, porque Cartagena es una ciudad importante, pero si el alcalde mayor de Cartagena quiere iniciar una acción de transformación de sus playas, no lo puede hacer si no se lo autoriza la Dirección Marítima. Si el alcalde de Cartagena quiere promocionar un proceso de restauración, cuidado y elevarle la categoría y recuperar la grandeza del patrimonio de la ciudad, no lo puede hacer. Hay un funcionario en el Ministerio de Cultura que es el que se encarga de dar el visto bueno o no. Si el alcalde de Cartagena quiere proceder a generar un tributo o a buscar recursos que puedan impactar positivamente el desarrollo de la ciudad a través de la operación portuaria, no lo puede hacer. Tiene que pedirle permiso al superintendente de puertos. Entonces, ¿es denigrante gobernar de esa manera desde la región o no es denigrante? Es decir, a un ciudadano colombiano que lo ponen a caminar los barrios, que lo obligan a pregonar, a evangelizar, a demostrar que tiene la capacidad suficiente para enrutar su comunidad en el desarrollo y el progreso, después de su posesión le queda muy difícil. Le queda muy difícil. Si alguno de las circunstancias de salud del distrito, del municipio o del departamento medio asoman algún tipo de debilidad, enseguida la super de salud lo interviene. Entonces, la tarea de gobernar desde la región es titánica, es difícil. Y el doctor Juan Fernando Cristo hoy en la mañana decía que estuvo visitando un municipio de Bolívar, yo lo acompañé, que se llama Montecristo, y decía, me fui con una enorme tristeza, porque cuando iba en el helicóptero decía, mi visita va a servir de muy poco. Y fue así, ministro. Fue así, no pasó gran cosa, ¿no? Entonces, son elementos que quiero traer al debate para significarles que en las regiones nuestras, y vuelvo e insisto, no es la región pacífica, es la región Caribe, es Arauca, es Casanare, es Caquetá, es Nariño. En todas las regiones de Colombia hay suficiente capital humano y usted dio en la clave, usted dio en el clavo. Usted dijo, cada región tiene sus particularidades, cada región tiene sus propios aromas, cada región tiene sus propias formas. No estoy diciendo con eso que somos amigos de la ilegalidad, todo lo contrario. Cada uno de nosotros conoce el proceso. Cada uno de nosotros conoce el equipo humano, el talento humano, y cada uno de nosotros, apoyado en la sabiduría popular, tiene solución a muchos de los problemas que nos inquietan. Entonces, frente a este nuevo camino, qué bueno que tengamos 3 senadores en el Parlamento, porque en gran medida el Parlamento es responsable de que esto no avance. Las leyes de ordenamiento territorial o los proyectos de reordenamiento del país ahí están. Ahí se han quedado, no han avanzado, yo no sé si en los últimos 30 años. Y voy a decir algo que puede ser políticamente incorrecto, porque estoy en campaña, pero a los parlamentarios en gran medida o en su gran mayoría no les interesa una autonomía territorial. Es decir, los alcaldes terminan arrodillados a la gestión parlamentaria. Los parlamentarios terminan gobernando en las regiones a través del poder ejercido en el centralismo
que no le da opción a esas comunidades de acceder a buenas noticias si no hay una actividad parlamentaria de por medio. Entonces, vuelvo a lo primero que dije. Si hay un centralismo que se defiende con toda la fuerza, es porque a alguien le conviene. Y mientras haya intereses y no ataquemos ese interés, pues va a ser muy difícil que en esta ruta que iniciemos veamos unas regiones con autonomía, con fuerza, porque lo que sí está demostrado es que hay toda la capacidad para que las regiones se puedan gobernar por sí solas. Muchas gracias. Ya casi empieza el segundo panel. Unos minuticos para que cada uno de ustedes nos cuente a nosotros como militantes de En Marcha. Aquí hay personas de todas las partes del país. Hay jóvenes, hay empresarios, hay políticos y políticos disidentes de algunas otras agrupaciones políticas. Pero sobre todo hay gente con intereses que el Estado federal sea una posibilidad real, que se pueda concretar. Desde la visión de cada uno, ¿qué deben hacer los militantes de En Marcha? ¿Qué deben hacer los senadores de En Marcha? ¿Qué deben hacer los candidatos de En Marcha y cada una de las personas que queremos enarbolar esta bandera para que demos pasos hacia la construcción exitosa de ese Estado federal? Cortico, porfa, porque ya me están haciendo señas ya los del STAT que vamos a terminar el panel. Yo creo que hay que militar a favor de la causa. Mire, uno le pone, y esto es testigo Dumec, la Federación de Departamentos, por ejemplo, que es una organización creada supuestamente para crear un diálogo simétrico con el Estado central, terminó siendo un sitio donde se le prende incienso al gobierno central. Igual la Federación de Municipios, ¿no es cierto? Uno sí quisiera que los militantes de En Marcha, que vayan a ser elegidos ahorita concejales, diputados, alcaldes, gobernadores, entiendan que desde ahí existe una responsabilidad para efectos de jalonar este tema y permitir que él tenga un efectivo desarrollo. Yo, por ejemplo, digamos, apresuraría un concepto, doctor Humberto, por ejemplo. Este tema siempre ha estado intoxicado porque existe la idea que es cierta, que hay una gran identidad territorial, que los departamentos han adquirido mucho carácter. Siempre se ha dicho que fue mucho más sencillo crear autonomías españolas porque las autonomías son de origen histórico. Y no como en Colombia, donde los departamentos se dieron como consecuencia de actos legales o legislativos o imposiciones de un gobierno, como pasó en el de Reyes a comienzos del siglo pasado. Y yo en estos días pensaba, bueno, ¿y por qué no respetar los departamentos en su existencia, en sus límites, en sus fueros, y crear los departamentos, entidades territoriales autónomas, para que ellas sean tributarias del Estado federal? Yo pienso, por ejemplo, mire, Caldas, mi departamento, es uno de los más pequeños de Colombia, porque algunos dirían, no, es que son muy pequeños algunos departamentos, son muy pobres para efectos de tener total autonomía, pero es que Caldas no es más pequeño que el País Vasco, por ejemplo. Y el País Vasco ha logrado ser una autonomía española que hoy en día tiene los más altos índices de ingreso per cápita del mundo, como región, ¿no es cierto? De tal manera que esos son temas que se tienen que dar a la discusión, se tienen que discutir para efectos de quitarle a esto, digamos, complejidades y tortuosidades que hagan posible adelantar una discusión y concretar cosas mucho más rápidas en términos de un pragmatismo que nos permita salir adelante con la idea. Bueno, yo diría que así como hay un proyecto de paz total, lo que pudiéramos esperar es que haya un proceso de autonomía total. Cuando hablamos de las competencias o las diversas competencias con las que nos enfrentamos en el ejercicio de un gobierno, lo más triste de todo es el gran peso en los aportes que hace la región y la desigualdad en el regreso de esos recursos para el desarrollo de la región. Ya lo dijo Guido, incontables escenarios de discusión y de análisis para demostrar, por ejemplo, con la región Caribe, las grandes desigualdades en la distribución de los recursos en el sistema general de participación. Incontables escenarios con los funcionarios del caso, pero hay una actitud de ciegos, sordos y mudos frente al reclamo de la
la región. Por ejemplo, Cartagena está hoy necesitando y requiriendo un nuevo aeropuerto. Por ejemplo, si los recursos que se generan por la sobretasa aeroportuaria se quedan para resolver en un 100% los procesos de desarrollo de la ciudad, sería muy importante. Si los recursos que se generan por la operación portuaria que tienen que venir hasta el nivel central es hasta chistoso. O sea, los recursos salen de Cartagena, llegan a Bogotá y cuando liquidan cualquier cosa, el porcentaje mínimo es el que vuelve a la región. Yo diría que la autonomía total debería empezar porque revisemos en las regiones cada uno de esos procesos, de esa jurisdicción extractiva, como le hemos llamado, y que podamos tener con justicia los recursos que producimos en la región y que por lo tanto merecemos ejecutar para el desarrollo de la región. Por eso te digo que bueno sería ver un proyecto o un proceso de autonomía total. Hoy a los grandes generadores de la violencia se le dan condiciones y garantías para que el país pueda ser distinto. Yo creo que una gran manera sería también que a las comunidades que actúan en paz, en convivencia y que le aportan al desarrollo de la nación, también le dieran la oportunidad de construir su propio proceso de autonomía total. Bueno, yo creo que el proceso para lograr avanzar en esta dirección requiere, siendo un proceso político, siendo una lucha por el poder político, siendo una revolución, porque se trata de arrebatar el poder político a la institucionalidad centralista y no lo va a entregar amigablemente, hay que arrebatárselo. Requiere una combinación estratégica de movilización popular, de movilización ciudadana en la Colombia regional, incluyendo Bogotá, que, vuelvo y reitero, es la primera víctima del centralismo. Ahí está la discusión del metro, por si la quieren analizar a la luz de esa interpretación. Y del otro lado, sofisticar el debate académicamente. Yo le recomiendo, Juan Fernando, que los grupos técnicos y universitarios que tienen aquí en esta nueva fuerza política, por ejemplo, utilicen o consulten lo que a mi juicio es la mejor herramienta para hacer una especie de benchmarking de comparación en el mundo de más de 100 países sobre ese tema. Es un instrumento producido por la Universidad de Oxford hace 3 años, se llama el Índice Regional de Autonomía. Y ese índice de autonomía regional analiza, repito, alrededor de 100 países, todos los relevantes, ahí está Colombia, los de América Latina, los de Europa, Estados Unidos, para que sofistiquemos el debate. ¿En qué consiste esto? ¿Cómo se mide el autogobierno de las entidades territoriales intermedias, que es donde queremos radicar esa cláusula general de competencia, los departamentos? ¿Cómo se mide? ¿En qué se expresa? ¿En qué clase de competencias? ¿Y cómo se mide la participación de esas entidades en la conformación de las políticas nacionales, de la ley nacional, del control fiscal nacional? Porque no es simplemente dejemos que los departamentos tengan más autonomía y démosle al gobierno central patente de corso, un cheque en blanco para que haga lo que se le antoje, sino que los departamentos tengan su autonomía, sean mucho más fuertes, tengan libertad para expresar su diversidad con distintas competencias, con distintos recursos tributarios, con distintas fuentes fiscales, pero que al mismo tiempo esos departamentos sean los que concurran también con más fuerza a los procesos de reforma constitucional, a los procesos de formación legal, a los procesos de definición de políticas públicas nacionales que les conciernen a los departamentos, a las limitaciones fiscales del gobierno central. En el índice regional de autonomía se encuentra esa comparación. Y para darle unos datos sencillos, el índice de Colombia en el año 2018 era 15, cifras redondas. El índice de los países federales de Europa o el clásico de este continente que es Estados Unidos, más que duplica esa cifra. O sea, Estados Unidos, Alemania, España, Bélgica, donde yo serví como embajador por 6 años, un país muy pequeño, pero con un antagonismo entre la sociedad francófona y la sociedad neerlandófona, la Valonia y el Flanders y la sociedad germanófona, que solamente podía tramitarse civilizadamente a través de una estructura federal.
El índice de todos esos países es más del doble del de Colombia. Colombia 15, esos países 29, 30, 35, 33. El índice de Francia e Italia alrededor de 22, 24. Y todos los países con los que nos podríamos comparar en América Latina tienen un nivel de autonomía regional comparable con el de Francia y con el de Italia. Estoy hablando de México, de Brasil, de Argentina y de Perú. Están por encima del 20 y nosotros estamos en 15. O sea, eso permitiría sofisticar el debate, mirar punto por punto qué clase de competencias, por qué clase de competencias estamos luchando y dónde se expresan los avances y los retrocesos de Colombia en esa materia. Fuera de eso, ¿cómo logramos avanzar en esta dirección? Mucha pedagogía. Este es un tema un poco exótico, este es un tema sofisticado, pero hay que vulgarizar, hay que expresarlo en términos ordinarios. Por eso yo hablé del condominio y del vigilante del condominio, la gente lo entiende. Hay que utilizar parábolas. Alguna vez yo hablaba de ¿cuál es el mejor método para enseñarle a la gente a nadar? El centralismo dice, el mejor método para que la gente aprenda a nadar es póngales a todos un flotador y láncelo a la piscina. Pasan 200 años y nadie sabe nadar. El federalismo dice, el mejor método para que la gente aprenda a nadar, y la gente son los departamentos, es láncelos a todos a la piscina sin flotador. ¿Y qué es lo que pasa? A la vuelta de unos años, uno fue y volvió, y otro medio se ahogó, pero no tienen derecho a ahogarse. Ese sobrevivió, lo sacaron, le hicieron cuidados intensivos, lo volvieron a lanzar. Finalmente aprendió. A la vuelta de 100 años todos saben nadar como el mejor. Y si no, miren el ejemplo de Estados Unidos, y miren la historia de Estados Unidos. Los estados del este, tradicionales, los estados que ganaron en la guerra contra México, que tenían niveles mexicanos de desarrollo, y lo que son esos estados ahora, gracias a la autonomía, gracias a que en su autonomía un desierto como Nevada pudo decir, bueno, no tengo nada que hacer, no tengo agricultura, no tengo industria, bueno, tengo libertad de decretar la legalización de los juegos de suerte y azar. Y alrededor de eso forjó un modelo de desarrollo para su región, porque tenía libertad. Pero el centralismo ni raja ni presta el hacha. Entonces hay que hacer mucha pedagogía, hay que aclarar, hay que corregir, hay que inspirar, hay que meter las academias en el sustento técnico, especialmente la academia de los departamentos, usted que trabaja ya en la universidad en su región. Ese es un gran vacío. Las universidades deben estar metidas en este tema, especialmente las regionales, dándole insumos al liderazgo político para luchar contra el centralismo, para desenmascarar el centralismo y para proponer lo que en el mundo entero países grandes y poblados como Colombia han hecho, porque es lo más sensato y lo más racional. Y que aquí en Colombia creemos que somos una isla que ha descubierto que el centralismo es la panacea. Pues no, no lo es. Tercero, politizar el debate. Esto es muy importante. No basta tener la razón, hay que ganar el poder. La clave del centralismo para haber ganado durante 130 años este debate es mantener el debate en términos técnicos y académicos. Hay que politizar el debate. Este es un debate por quién le escribe el libreto al otro, quién tiene el poder político. Y Dumek lo decía bien, hay unos beneficiarios del centralismo que lo visten de traje dominguero, que lanzan ideas, lanzan manzanas de la discordia a la mesa de los federalistas, por ejemplo, de dividirnos entre departamentalistas y regionalistas. No caigamos en esa trampa. Si esta es una pelea por el poder político que hay que arrebatarle al centralismo, se gana con aliados. Y los aliados naturales de esta pelea son los departamentos y el distrito capital. El día que ustedes empiecen a hablar de regiones, pierden la mitad de los aliados y perdieron la batalla. Eso no me lo cree el que viene de Barranquilla o el que viene de Medellín, porque vienen de una provincia grande. Yo vengo de Pereira. Eso me lo entiende el que está en el Chocó, el que viene de Pereira, el que está en el Cúcuta. Si a nosotros nos dicen regiones, pensamos que vamos a depender de Medellín o de Cali. No le jalamos. Y ese es un ardid del centralismo. Si ya en una segunda etapa, después de que ganemos esta batalla, los departamentos en ejercicio de su libertad, de su autonomía, se quieren asociar unos con otros y desmontar su estructura burocrática y su asamblea departamental y crear un departamento más grande o una región, que lo hagan ellos porque se les antojó, porque es su ejercicio democrático y libre, no porque nadie se los impuso desde Bogotá. Pero no caigamos en la trampa del centralismo de empezar a hablar de regiones, porque esa es la forma como nos han dividido hasta ahora. Y finalmente, esperar la oportunidad. Si esto va creciendo en la base popular, y yo sé que crece, esto no ha crecido es porque ha faltado el liderazgo que lo comprenda, que lo entienda y que lo
y que lo enseñe con plastilinita, como decías tú ahora, que lo enseñe, pero cuando uno comparte esto con la gente se enciende en todo el país. Esa es una causa muy poderosa, que tiene un gran potencial político, y es la causa de enfrentar la institucionalidad centralista, y empiezo por el Congreso y por el Gobierno Nacional, donde tenemos que admitir todos los arrepentidos, hay que admitir todos los congresistas que quieran sinceramente jugarle la bandera de la federalización, y desenmascarar los que están, como decía Dumec, ahora están muy contentos beneficiándose de que ellos son ellos los que deciden el presupuesto, las migajas que caen de la mesa del rico Epulón a los departamentos, las funcioncitas que les dan, los ministros que van allá a apagar los incendios. Una cosa totalmente absurda, pero tiene que ser una pelea política así, donde se aclaren quiénes son los amigos y quiénes son los adversarios y se confronten. Y esto probablemente puede ser una lucha de muchos años, pero si esto va creciendo en la base popular, llegará el momento y la oportunidad en que el pueblo colombiano le dé un mandato suficientemente fuerte a una o a varias fuerzas políticas para que la decisión se pueda tomar. Y ahí respondo a algo que decía Guido ahora. En esta discusión van a empezar a surgir muchas propuestas e interrogantes sobre los temas adjetivos, sobre los temas procedimentales. ¿Esto cómo lo hacemos? ¿Con el Congreso, que es un órgano centralista? ¿Lo va a permitir la Corte, que es otro órgano centralista? ¿O lo hacemos con un referendo que tiene que pasar por el Congreso o una constituyente que tiene que pasar por el Congreso? Cuando llegue el momento y haya un mandato suficientemente amplio para esto, que tiene que ser un mandato mayoritario, entonces habrá presidente y habrá Congreso que le den a esas inquietudes procedimentales la respuesta adecuada. Puede ser el Congreso, puede ser una constituyente especial, puede ser un referendo donde se consulte al pueblo y luego una constituyente donde se estructure, digamos, la arquitectura y el detalle de la institucionalidad federal que Colombia necesita. Pero nada de eso nos puede distraer de que esta es fundamentalmente una batalla política que se gana con aliados políticos y en democracia, porque nosotros no creemos en la violencia, ni en las vías de hecho, ni en la primera línea. En democracia se gana con votos. En democracia se gana ganando elecciones con mandatos claros que luego sean absolutamente inevitable cumplirlos. Y con eso termino. Nadie habló de este tema en la última elección presidencial. En las últimas elecciones presidenciales, yo no digo esta última, sino en las varias, este tema ha brillado por su ausencia. Y en las elecciones de Congreso ha brillado por su ausencia. Estamos eligiendo padres que vayan al Congreso a ejercer el paternalismo propio del centralismo y a que nos den limosnita desde el Congreso Nacional o desde la presidencia y los ministerios, porque este tema sí ha brillado por su ausencia. Pero si esta fuerza política logra ponerlo en la EA y confrontar a los que lo discutan y a los que lo contradigan y vencerlos y convocar a otras fuerzas o contagiar este entusiasmo entre otras fuerzas políticas, no me cabe la menor duda de que el destino de Colombia será un destino federal. Muchas gracias. Tomamos nota cuidadosamente. Tenemos tiempo para 2 preguntas más, me dicen, una preguntita más mientras llegan las personas del siguiente panel. Dumet, en el 2010, más de 2 millones de personas en el voto Caribe pidieron la regionalización. ¿Qué ha pasado 13 años después? No ha pasado nada. No ha pasado absolutamente nada. Yo tengo un inmenso respeto y admiración por Eduardo Verano, que quizá es el padre de la iniciativa. Eduardo era gobernador en ese momento y lo acompañamos en toda la región Caribe lanzando ese mensaje. Doctor Rivera, un mensaje político. No le gusta mucho usted hablar de regiones, pero en ese momento el Caribe lanzaba un reclamo a través de las urnas. Ya sabemos que después la decisión popular no generó ningún tipo de efecto vinculante, pero la región Caribe está allí y yo no puedo terminar sin mencionar 3 cosas. Y son ejemplos de lo que genera la autonomía territorial. Las consultas previas están satanizadas, algunos no son amigos de las consultas previas, pero ¿cómo le duele al centralismo una consulta previa? Es decir, cada vez que hay un proceso de inversión pública o un
como lo venden en las regiones, un macroproyecto. Y hay que consultar una comunidad y la comunidad se toma su tiempo, hay todo tipo de señalamiento. Y voy a su teoría, doctor Rivera. Entonces son malos intereses, son solicitudes indebidas, pero el hecho de que una comunidad humilde de una región de Colombia imponga su criterio, pues ya sabemos qué sucede, ¿no? 2, la región de La Mojana, que conozco bastante, está sufriendo hace 14 meses con una circunstancia de afectación a la vida de todos los campesinos, ganaderos y habitantes de La Mojana que compromete 3 departamentos. Compromete Córdoba, compromete Sucre y compromete Bolívar. Y creo que lo han escuchado ustedes en toda la prensa, ¿no? El famoso chorro de Caregato, una rotura del río Cauca, que tiene más de 12 meses, doctor Rivera, de estar así. Y la acción del centralismo no ha permitido que esa situación calamitosa para 350.000 personas de la región se acabe. Y han pasado 2 presidentes y han pasado varios directores de la Unidad de Gestión de Riesgo. Y usted vaya y pregunte, usted que está cerca, vaya y pregunte lo que la comunidad puede sentir hoy: desazón, desesperanza, rabia, impotencia. No ha habido poder humano porque la solución está en el altiplano, la solución está en la capital. Mientras tanto, el río Cauca sigue inundando tierra, matando el ganado y arrasando con los cultivos. Entonces, ¿cómo podemos creer en el centralismo si el mismo centralismo es el que es generador de nuestras desgracias? Y tercero, Barranquilla es una ciudad que nos ha enseñado mucho. Y hay detractores de Barranquilla y lo hacen alegremente y sin conocimiento de causa. Pero yo te quiero contar o les quiero contar qué pasó con Barranquilla. En Barranquilla se aburrieron de mendigar y se aburrieron de pedir. Los barranquilleros o el gobierno de la ciudad tomó la decisión de generar los propios recursos para que su ciudad se transformara. Y ahí está de ejemplo. Ahí está de ejemplo. Un poco es también frente a la indiferencia y el abandono, pues también desde las regiones, con fortaleza y con liderazgo, comenzar también a generar en la medida de las posibilidades nuestras propias transformaciones. ¿Qué pasa hoy en el escenario político del liderazgo de la ciudad de Barranquilla? Mandan los barranquilleros. Ya en Barranquilla no llega ningún alto funcionario a que con su alta dignidad desde el Estado pueda influir procesos o pueda determinar procesos. En Barranquilla se genera desarrollo liderado y definido por los propios barranquilleros. Lo quería poner de ejemplo porque en la región también nos duele cuando de manera irresponsable e injusta se habla más de los procesos que son exitosos y que son espejos también para nosotros que estamos tan cerca. Gracias, Domer. La última pregunta para el doctor Rivera y para Guido. Los opositores de una Colombia federal dicen que esto profundizaría la corrupción local. Los dos han sido funcionarios públicos durante mucho tiempo. ¿Es esto una falacia? Bueno, la corrupción en la que estamos ahogándonos después de que el último atisbo de régimen federal lo tuvimos hace 130 años, no puede ser atribuida al federalismo. Es un subproducto del centralismo. Y ese es elemental. Es que a la gente le roban la plata en la medida en que la plata está más lejos de ella. A la gente le roban muy poco en lo municipal, un poco más en lo departamental y mucho más en lo nacional. Porque tiene distancia física para poder ejercer el control, para poder vigilar, para poder ejercer ese contrapeso social frente a los que están, para poder enterarse de que se están robando los recursos. Pero lo otro es que en el sistema centralista actual, los que toman las decisiones son fundamentalmente servidores públicos nacionales
y todos los órganos de control que ejercen el contrapeso democrático para evitar la corrupción también tienen el mismo origen político nacional. La Contraloría tiene un origen político en el Congreso Nacional, la Procuraduría en el Senado de la República, la Fiscalía viene de terna del presidente y pasa por la Corte Suprema de Justicia. Las Contralorías departamentales y municipales, pues lo que controlan son centavos. Pero lo que debe existir en un régimen federal es que usted le dé la autonomía a esos 32 departamentos y al Distrito Capital para lo que vale la pena, para que ellos se den su propio libreto en cuanto a competencias, en cuanto a recursos tributarios, a impuestos que van a establecer. Y entonces yo ya me imagino unos departamentos asumiendo más funciones e imponiendo más tributos y otros departamentos asumiendo menos funciones e imponiendo menos tributos. Está bien. Si se equivocan en cabeza propia, no como el centralismo que se equivoca en cuerpo ajeno. Y si se equivocan, pues ellos tienen el poder para rectificar en la siguiente legislatura, en la siguiente elección. Su propia democracia va estableciendo la manera como se van corrigiendo en un ejercicio de acierto y error y de modificación, se van corrigiendo los libretos de competencias y de recursos a nivel de los departamentos. Tendrán también competencias y ellos podrán tomar las decisiones en cuanto a cómo desarrollan su territorio, cómo aprovechan los recursos naturales. Entonces uno tendrá unos departamentos costeros que tendrán una política portuaria y una política turística y una política volcada hacia el mar. El centralismo no entiende esa vaina. Y San Andrés y Providencia con esa misma lógica. El centralismo no entiende esa vaina. Y unos departamentos en la Orinoquia que tendrán una economía volcada hacia la agricultura y hacia el turismo, y en la Amazonia hacia la biodiversidad y hacia la exploración y hacia el turismo. Usted empieza a encontrar decisiones que el centralismo es incapaz de tomar, pero que en cada departamento, aprovechando su riqueza y convirtiéndola en un activo, y no lo que pasa en Colombia, que nos medimos todos por el máximo común denominador, que es una línea de mediocridad. Se puede aprovechar más el territorio colombiano y también se puede ir rectificando. Se le da la libertad del aprovechamiento y de la promoción del desarrollo económico y social, se le da la libertad en materia de sus recursos con los que se financie, pero no se le da la libertad de controlar que no se roben la plata. Esa competencia en el modelo federal que estamos proponiendo debe radicarse en la institucionalidad nacional. De modo que el delito de peculado, de corrupción, de robarse la plata, debe ser un delito federal, debe ser un delito nacional, no una infracción departamental. Y por lo tanto, en los departamentos hay libertad para promover el desarrollo, hay libertad para crear tributos, hay libertad para explorar distintas políticas públicas, pero no hay libertad para robar. No hay libertad para depredar el medio ambiente. Entonces un departamento le gusta mucho la minería y entonces permite traer los dragones esos del Brasil a que depreden y envenenen con mercurio en los ríos. Pues no, hasta allá no llegará la libertad de un departamento en un régimen federal, porque la función de controlar que no haya depredación ambiental debe ser centralizada, debe ser nacional. Y lo mismo con los derechos humanos. Entonces puede haber un departamento, temas como los que hemos hablado, esos temas de aborto, matrimonio igualitario, esos temas en los que ha terminado la política fracasando, el Congreso no legislando y la Corte, que está integrada por unos magistrados no electos y no responsables políticamente frente a nadie, decidiendo por el resto del país. ¿Por qué no puede ser esa clase de temas que se decían en referendos en Antioquia distinto a como se decían en Bogotá? Y en Bogotá tienen una visión más liberal y en Antioquia tienen una visión más conservadora. ¿Por qué no puede ser? ¿Por qué no puede ser? Pero eso sí, si hay una violación de los derechos humanos y entonces a alguien lo van a perseguir y lo van a matonear y lo van a ejercer violencia por su orientación sexual, pues estará la institucionalidad nacional preservando que esa libertad de los departamentos autonómicos no se ejerza a costa de los derechos humanos fundamentales de la gente. Entonces, esa es la clase de cosas. Es la clase de, por ejemplo, estamos viendo hoy de regreso en los Estados Unidos. Por ejemplo, en el tema del aborto. Estados Unidos inventó en el 73 la legalización del aborto. Y todo el resto del mundo copió. Y ahora Estados Unidos está cambiando. Y la misma Corte Suprema de Estados Unidos ya dijeron, no, esto no es un tema federal, que los estados lo resuelvan.
Ya empiezo a ver en todo el mundo también seguir el ejemplo de decir, oiga, verdad, no tiene sentido que unos departamentos que tienen una visión de la moral y una visión de la familia y una visión de los valores y una visión de la espiritualidad, se les impongan los valores de una sociedad que alguien llamará mucho más avanzada o alguien llamará mucho más distinta, no sé, ¿cómo la puedan llamar? ¿Ves? Esa clase de cosas no deberían arriesgar la unidad nacional, sino que deberían tener en una nación diversa como la nuestra, donde además hay etnias que tienen cosmovisiones distintas. ¿Usted por qué le va a imponer esa visión a una etnia indígena que tiene una cosmovisión distinta? O a una etnia afrocolombiana que tiene una cosmovisión distinta, ancestral. ¿Por qué se la va a imponer? ¿Por qué le va a imponer valores europeos de la costa oriente y occidente de los Estados Unidos, valores de Bruselas, a esa clase de etnias o de culturas? ¿Eso qué democrático es? Pues esa clase de antagonismos que han terminado por minar la democracia tendrían perfecta forma de canalizarse a través de una expresión federal donde los departamentos hagan referendo sobre esa clase de cosas sin que se afecten los derechos fundamentales, derechos humanos fundamentales que serán garantizados por la institucionalidad nacional. Entonces, en 3 temas, lucha contra la corrupción, sostenibilidad ambiental y derechos humanos básicos, fundamentales, tiene que haber el contrapeso democrático a la libertad de los departamentos en cabeza de la institucionalidad nacional. Yo contestaría muy corto. Mire, un reciente informe del Banco Mundial de hace unos 4 años tal vez, sobre eficiencia en la inversión de los recursos públicos, demostró que en Colombia, por ejemplo, se pierden al año 50 billones de pesos por ineficiencia. Y la ineficiencia no es más que otra forma de corrupción. Y se calcula que por corrupción se pierde algo igual. Y eso tiene sentido, lo explicaba en parte del informe, porque cuando las entidades territoriales subnacionales recaudan y administran sus propios recursos, pueden establecer mecanismos mucho más idóneos para que el control social se dé. Hoy en día las tecnologías permiten con suficiencia que la opinión pública, el ciudadano conozca, por ejemplo, cuál es el presupuesto de una entidad territorial, cuánto se gasta ese presupuesto, cuánto se invierte, qué tipo de contratos se elaboran, cómo se ejecutan los contratos y esos contratos en qué resultan, porque la democracia sin duda es mucho más material en las entidades territoriales subnacionales, que están más cercanas al ciudadano. Un ejemplo claro es lo que ha ocurrido con el tema minero. Uno de los zarpazos más impiadosos que le metió el centralismo a las entidades territoriales fue llevarse las oficinas gestoras de minas de los departamentos a la Agencia Nacional Minera. Y uno puede comparar cómo estaba el tema de la corrupción en el tema minero, en el tema del oro, que es peor que la coca, ¿no es cierto? Cómo estaba cuando eso estaba en manos de los departamentos y cómo está ahora cuando está en manos de la nación. Yo me imagino un pobre minero de Marmato, de cualquier parte de Antioquia, llegando a Bogotá a hablar con un funcionario salamero de aquí para que lo despachen con cosas destempladas y no le solucione un problema que podría significar pasar de una minería ilegal a una legal. Entonces creo que sí hay elementos de juicio suficientes para tratar de interpretar que podría haber mucho menos corrupción si las entidades territoriales manejan su propio destino, sus propios recursos, su propia inversión.